Hermanos, paz de Cristo, gracias por unirse con nosotros de nuevo este día. Es para mí una bendición siempre poder traerles a ustedes el consejo de la palabra del Señor y gracias de nuevo por estar con nosotros y tomar el tiempo. Ahora vamos a estar estudiando el libro de Hechos capítulo 4 y vamos a platicar un poco sobre la intimidación y el denuedo, porque creo que lo que el mundo trata de hacer con la iglesia precisamente es intimidarnos a nosotros. Y nosotros como cristianos debemos de siempre estar listos prestos para hablar la palabra, para hablar la verdad. Cuéstenos lo que nos cueste. Y ese va a ser el tema de hoy. Así que les invito a que abran sus Biblias a Hechos capítulo 4. Vamos a leer el versículo 23 en adelante. Y entonces oraremos y entraremos en el estudio. Dice la escritura lo siguiente: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y por la boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amontinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y los reyes contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano, tu consejo habían antes determinado que sucedería. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que haya sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieren orado, el lugar en donde estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oremos. Danos, Señor, fe para creer tu palabra y para obedecerla. A través de este estudio, afirma nuestra fe y nuestra confianza en ti, Señor. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, déjenme comenzar ahora hablando un poquito sobre la intimidación. Ahí quiero comenzar. La intimidación esencialmente es un esfuerzo de tratar de animar o desanimar cierta acción a través del temor. En otras palabras, cuando alguien está intimidando a una persona, lo que están haciendo es que están usando el temor para que esa persona o haga algo que no quiere hacer o pare de hacer algo que él quiere hacer. La intimidación es una herramienta que se ha usado por mucho tiempo en realidad. La intimidación es algo que se usa para hacer a la gente callar o para enforzar en realidad una ortodoxia que la gente cree. Hoy en día, en las guerras culturales en que nos encontramos en nuestra cultura y en nuestro tiempo, hay temas como el aborto, los derechos de los gays, la fluidez en el género, la identidad de géneros. Hay en el mundo en que nosotros vivimos una nueva ortodoxia que se está defendiendo por gentes que no creen en la Biblia, no creen en las verdades y en las instituciones que se han establecido ya por milenios, por miles y miles de años.
Y porque ellos han adoptado una diferente manera de creer y de vivir, lo que están haciendo hoy en día es a través de la intimidación, tratando de callar la voz de aquellos que no creen como ellos creen. En otras palabras, hoy en día hay un grande esfuerzo para comunicar al pueblo en general que hay ciertos temas que si usted cruza y comienza a criticarlos o a negarlos, usted se va a sujetar a tremenda crítica y esfuerzos de intimidarlo a usted para que se mantenga usted callado. Nuestra cultura tiene su ortodoxia y prácticas que se están poniendo más allá de la posibilidad de cuestionarlos o argumentar en contra de ellos. Esto es lo que está sucediendo en el mundo en que nosotros vivimos hoy. Ahora, en un libro que se llama Cómo las guerras culturales pueden destruir la democracia, Zach Stanton, que es un editor para una revista que se llama Political Play o Playbook, dice lo siguiente, y me disculpan si en español no lo cito precisamente bien, pero dice, las guerras culturales siempre preceden las guerras violentas. Y eso es interesante, ¿verdad? Porque él lo que dice, sigue diciendo, es que no necesariamente dirigen a guerras de violencia donde se usan balazos y todo lo demás, sino que él dice que la verdad es que nunca ha habido una guerra violenta sin que antes haya habido una guerra cultural. Y eso es importante, porque él dice o razona que la guerra cultural provee las justificaciones para la violencia. Y eso es algo muy interesante, porque lo que nosotros vamos a ver es precisamente eso, que la intimidación es una herramienta que se va a usar en Hechos capítulo 4, y entonces va a ir creciendo hasta el punto donde en Hechos capítulo 8 hay una persecución violenta y abierta en contra de la iglesia. Pero la intimidación comienza con simplemente tratar de callar con amenazas al pueblo de Dios. Y esto a mí se me hace muy interesante, particularmente en lo que dice Zach Stanton. Y es muy bueno su comentario cuando él dice que las guerras culturales proveen la justificación para la violencia. En otras palabras, aquí está un mensaje que había estado establecido, una religión que estaba establecida, una creencia, una cultura religiosa, y entonces viene Cristo y ahora los apóstoles están predicando algo que pretende desplazar muchas de las prácticas y enseñanzas que tenían los judíos. Y entonces eso causa temor en el pueblo que eventualmente pues llega a causar que los judíos intenten a intimidar a la iglesia y parar el mensaje simplemente por intimidación. Ahora miren conmigo por favor, porque el contexto es que la iglesia está floreciendo, está creciendo tremendamente. El evangelio está avanzando. Este milagro de la sanidad del hombre cojo había dado evidencias innegables de que Cristo estaba vivo. Había hecho a la gente recapacitar, como mencionamos la semana pasada, su perspectiva de quién era Jesucristo, si en realidad era él el Mesías o no. Entonces, miren, vamos a hacer esto. Vamos a Hechos capítulo 4, versículos 1 en adelante, y vamos a ir versículo por versículo, y vamos a tratar de ver cómo es que se lleva a cabo este asunto de la intimidación, cómo usa los líderes la intimidación para tratar de callar la predicación de la palabra de Dios. Hechos
4, 1 y 2. Dice lo siguiente. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Interesante. Y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen a Jesús la resurrección de entre los muertos, en Jesús la resurrección de entre los muertos. So, lo que está sucediendo aquí es que los líderes religiosos están preocupados. ¿Por qué están preocupados? Porque según vemos en Hechos capítulo 3, después de que hay este grande milagro, los apóstoles inmediatamente comienzan a predicar el evangelio y un Cristo resucitado y la culpabilidad de la nación de Israel en haber crucificado al inocente autor de la vida. Entonces, cuando todo esto se da y los apóstoles comienzan a predicar a un Cristo resucitado y gente comienza a convertirse porque están creyendo el mensaje, entonces los líderes de la institución religiosa establecida se levantan para tratar de callar a través de la intimidación el mensaje. Es lo que leemos en los versículos 1 y 2. Ahora miren, el evangelio estaba avanzando. Miren el capítulo 4, versículo 4. Dice esto. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones, solo los varones, era como 5,000 individuos. Otra vez vemos, están asustados, atemorizados los judíos. ¿Por qué están atemorizados? Porque el evangelio va creciendo. Mucha gente está creyendo el mensaje del evangelio. Entonces, ¿qué es lo que los líderes religiosos deciden hacer para detener este movimiento del Espíritu Santo que hay en Jerusalén en ese tiempo? La intimidación. En el versículo 3 dice la Biblia lo siguiente: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el siguiente día, porque ya era tarde. Les están haciendo obviamente una declaración: ustedes han hecho algo mal aquí. Ustedes los vamos a tomar de en medio del pueblo. Sale todo, la guardia que era del templo, soldados que guardaban el orden del templo, y los agarran y los echan a la cárcel, a estos apóstoles. Es interesante. Y también al hombre que estaba cojo. Mira el versículo 6 y 7 que dice: y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces, esto es interesante porque miren la escena que es tan intimidante. No solo el sumo sacerdote, sino quien iba a ser después el sumo sacerdote, según entiendo, Caifás, y Alejandro, y Juan, y todos los de la familia de los sumos sacerdotes. Es decir, las máximas autoridades de los judíos se ponen a los apóstoles delante de esta gente, esta autoridad máxima de la iglesia. Y entonces le preguntan, pues primero notemos que la escena es bien intimidante. La misma escena en que se encuentra un joven en la universidad o un cristiano en el trabajo, mucha gente que no cree como uno cree, y la escena es un poco intimidante. Pero miren, aún allí, cuando les preguntan: ¿y ustedes por qué potestad o en qué nombre han hecho esto? Quieren que les den una explicación. La Biblia nos dice que Pedro, versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a este hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano.
Interesante, ¿verdad? Porque lo que Pedro y Juan no hacen, ni el hombre que era cojo no hacen, es que no se intimidan. Frente a esta escena tan intimidante, ellos hablan la palabra de Dios. Ellos les dicen, es por el nombre de Jesucristo, quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos. Por este mismo Jesucristo, que es la piedra reprobada por vosotros, los que deberían de haber estado edificando el templo, rechazaron la piedra principal del templo. Interesante, ¿verdad? Porque aquí está un hombre dando este mensaje, esta respuesta, intimidado de nada por esta gente. Entonces, los líderes, los testigos de la resurrección, estaban convencidos de esta verdad y estaban hablando la verdad de la resurrección de Jesucristo, intimidados en nada. Ahora miren el versículo número 13, porque la Biblia dice que al estar viendo y oyendo a Pedro predicar o responder, miren lo que ellos percibieron. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Déjenme pararme a mí allí por un momentito. Viendo el denuedo de Pedro, los sorprendió el hecho de que, estando en esta escena, Pedro no se intimidó. Al contrario, con grande denuedo, él comienza a predicar y a enseñar a Cristo. Y la segunda cosa que da nota es que que tomaron en cuenta es que estos hombres no eran elocuentes. Estos hombres no hablaban refiriéndose a los filósofos, refiriéndose a los líderes, a los rabinos grandes de la historia de Israel. Estos no eran hombres de letras, no tenían educación universitarias. Eran hombres que hablaban como los hombres comunes hablan. Pero lo que sí notaron, además de eso, es que estos hombres habían estado con Jesús. Los hombres que andan con Jesús hablan de cierta manera, tienen cierto denuedo, no retroceden cuando los intentan de intimidar. Y ellos tomaron nota de ello y se quedaron maravillados. Ahora, versículo 14 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. La evidencia estaba allí, no había nada que decir. Interesante, ¿verdad? Porque, bueno, después hablaremos en estudios en el futuro el papel más específicamente, aunque ya lo hemos tocado en el pasado, que milagros juegan en la expansión del reino de Dios. Pero aquí basta decir que les cerró la boca, no podían decir nada. Les hicieron una pregunta y la respuesta que les da Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque es algo que tenemos que notar en el versículo 8, que la Biblia dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Y si ustedes leen el texto, versículo 31, después de que la iglesia ora, la Biblia dice que todos se llenaron del Espíritu Santo y hablaron con denuedo, lo mismo que hacían los apóstoles aquí. Es decir, el Espíritu Santo es crucial a nuestro denuedo. Entre más llenos del poder de Dios somos, con mayor denuedo y claridad y poder podremos nosotros hablar la palabra del Señor. Bueno, cuando los apóstoles hablan con este gran denuedo y ellos se maravillan de la manera en que ellos hablan y miran al hombre que estaba antes cojo delante de ellos y no pueden decir nada, entonces se retiran, versículo 15, para hablar entre sí mismos. Versículo 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta
ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Déjenme decir esto, hermanos. Lo único que el diablo tiene que hacer para callar a algunos cristianos es intimidarlos. Con una amenaza se acabó el testimonio. Con una amenaza callamos nuestra boca. Con una amenaza ya no más vamos a decir. Pero ese no es el espíritu de Cristo, hermanos. No es lo que sucedió en los apóstoles. Ahorita lo vamos a leer. Pero sí es importante notar que el mundo intenta intimidar a la iglesia. Esto es precisamente lo que estos hombres estaban intentando hacer. Miren el versículo número 18. Llamándoles, les intimaron y que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Como ellos, los saduceos, tenían control del templo, le están diciendo, estando aquí o en ningún lugar, les permitimos que ustedes hablen en el nombre de Jesús. Bueno, los apóstoles que eran testigos de las grandes cosas que Dios había hecho, no iban a permitir esto. Ellos, hermanos, habían predicado el evangelio y iban a seguir predicando el evangelio. Pero yo quiero que ustedes noten algo aquí. Yo quiero que ustedes noten que detrás de la intimidación está un espíritu de temor. Noten eso, por favor. Detrás de la intimidación se encuentra un espíritu de temor. Es decir, la gente que busca intimidarnos en sí están llenos de temor. ¿Por qué es que intimidaron? Trataron de inculcar el temor en los apóstoles. Porque ellos tenían temor de qué tan rápido se estaba expandiendo el reino. De lo que esto pudiera hacer en trastornar su religión y sus prácticas y sus tradiciones. Entonces, es interesante para nosotros notar que cuando alguien trata de intimidarte, cuando alguien trata de intimidarte, de callar, de no hablar, casi siempre es porque allí en el corazón de ellos, detrás de esas amenazas, está un espíritu de temor. Temor de que Dios vaya a hacer grandes cosas, de que Dios siga obrando, de que gente se convierta al evangelio. No, nosotros no podemos permitir que el mundo, que el diablo nos intimida. Nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Y esto es lo que sucede. Cuando se les intimida, ¿qué hace Pedro? Pedro predica. Y entonces, cuando los reúnen el siguiente día y los amenazan, entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro se regresa con los hermanos, versículo 23. Y leámoslo, versículo 23 de Hechos capítulo 4. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué hicieron? ¿Cómo respondieron a estas amenazas de violencia o de amenazas de callar, de ya no hablar en el nombre de Jesús? Pues ellos oraron a Dios. Se pusieron en ferviente oración. Y los versículos 24 en adelante describe la oración que ellos, al 30, describe la oración que ellos hicieron a Dios. Era bíblica, era acertada, y ellos se afirmaron sus corazones en la oración. Ahora mira el versículo 31. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque lo que le estaban pidiendo a Dios era algo muy específico. Danos denuedo. ¿Sabe qué es el denuedo? El denuedo es la disponibilidad a hablar
o actuar de cierta manera que lo ponga a uno en peligro o en riesgo. So, ellos no están, miren, qué interesante es esto. Ellos no están diciendo, Señor, por favor cambia en una manera desesperante. Señor, por favor cambia la mente de los sacerdotes y de Caifás y de estos hombres que nos están intimidando. Échalos fuera, anúlalos, clausúralos para que no nos sigan amenazando. No, hermanos. Ellos dicen en el contexto de las amenazas, no permitas que nosotros flaquee el denuedo. No cambia las circunstancias, sino permite que sigamos haciendo lo que nosotros sabemos es tu voluntad. Esto es interesante, ¿verdad? Porque no pedían un cambio de las circunstancias, pedían que en medio de las circunstancias Dios les diera fe para soportar lo que iba a venir y de nuevo para no cambiar el mensaje, ni deludirlo, ni parar de hablar, ni testificar, sino que simplemente con mayor denuedo predicasen el Evangelio. Ahora, como ya les dije al principio del mensaje, esto solo es el principio de algo que eventualmente en su desarrollo pleno va a resultar en violencia en contra de los hermanos. Y yo creo que Pedro y Juan y los apóstoles han de haber percibido. Ellos no los iban a intimidar. Ellos eran testigos de la resurrección de Jesucristo. Pero aquí había hermanos y hermanas que quizás pudieran intimidarse, llenarse de un espíritu de temor y no hablar. Pero no. La solución era la oración, el acercarse a Dios. Déjenme terminar mis palabras otra vez hablando un poco de lo que dice Zach Stanton. Él dice otra vez: guerras culturales siempre preceden guerras de violencia. No necesariamente nos dirigen hacia guerras de violencia, pero nunca ha existido una guerra violenta sin antes haber habido una guerra cultural. Porque la cultura provee la justificación para la violencia. Es interesante. Porque no solo la Iglesia Apostólica sufrió esto, sino también llegarán días cuando la Iglesia quizás también sufra lo mismo. La pérdida de libertades, la pérdida de propiedades, la pérdida de templos, la pérdida de tantas cosas. Pero ¿saben qué, hermanos? Este es el día de pedirle a Dios de nuevo que nos llene a nosotros de valentía para hablar la palabra del Señor. Mi deseo es que la iglesia de Wilmington, de aquí de Compton, la iglesia Osana, y que ustedes, los que están escuchando este mensaje, sean llenos de la valentía del denuedo de Dios y seamos factores, personas que nos comprometemos a la expansión del reino de Jesucristo. Dios les pague por haber escuchado este programa y concluyamos con una oración. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que le des a cada persona escuchando este mensaje de nuevo para predicar tu palabra y para hacer tu voluntad. Y no permites que las amenazas que hay en el mundo, en la cultura, nos callen. Al contrario, danos mayor valentía y denuedo para predicar este mensaje. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y nos vemos la semana que viene, Dios mediante.